Tras el rechazo del Congreso al proyecto que reajusta el salario mínimo hasta los 193.000 pesos, la moneda ingresó un veto presidencial que repone esta propuesta, la que nuevamente tiene que ser discutida en la Cámara de Diputados. Queremos conversar respecto de ese debate legislativo. Está en contacto con CNN el senador de la UDI, Jovino Novoa. Senador, gracias por esta comunicación. Buenos días. Muy buenos días, Verónica. Yo sé que es una Cámara distinta de la suya, pero no sé si usted quizá ha tenido oportunidad de conversar con diputados respecto de lo que pueda ocurrir en esta instancia con la entrada de este veto aditivo por el sueldo mínimo. ¿Ha podido sondear algo, insisto, en la Cámara de Diputados? Sí, efectivamente, hoy día en la mañana ingresó un veto que tiene por lo menos dos partes muy importantes. Una que repone el reajuste del 6%, o sea, 193.000 pesos para el salario mínimo, y reajusta en un 8% unos beneficios sociales, como por ejemplo la asignación familiar y el subsidio único familiar, que en conjunto favorecen a 2,5 millones de causantes. Esa es la parte central de una de las observaciones que hace el gobierno. La otra es que repone un reajuste para el año 2013 que es escalonado, 2 puntos sobre la inflación si el crecimiento es de un 4% o 3 puntos sobre la inflación si el crecimiento es de un 5%. Esos son los dos puntos principales. Hay un tercer artículo que dice relación con los anteriores. Ahora, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya aprobó la proposición del gobierno, pero nada garantiza que la sala tenga el mismo resultado. Yo espero que exista la responsabilidad suficiente por parte de los parlamentarios de la concertación para que por lo menos se apruebe el reajuste del salario mínimo para este año, vale decir, llevar el salario mínimo a 193.000 pesos y se apruebe el 8% de aumento de la asignación familiar y del subsidio único familiar. Si hay discusión sobre el reajuste para el próximo año, bueno, por último, eso no es tan grave porque por lo menos tenemos tiempo para verlo el próximo año en su oportunidad. Pero espero que se apruebe hoy día el reajuste porque si no se causa un daño enorme a quienes ganan el ingreso mínimo y a quienes reciben asignación familiar y subsidio único familiar. Senador, eso es lo que nos comentaba usted ante la consulta de qué podía ocurrir en la Cámara, cómo lo veía usted. Y respecto del Senado, porque entiendo si esto es aprobado por mayoría simple en la Cámara Baja, va al Senado. En esa Cámara que es donde usted trabaja, en la Cámara Alta, ¿qué impresión tiene? Y sobre todo hay una información que da vuelta y es que incluso algunos parlamentarios de la oposición podrían ausentarse de tal manera de no participar en esta votación y entregarle la responsabilidad política solamente a los senadores de gobierno. ¿Qué opina usted respecto de eso? Mire, la realidad es que a mí me gustaría que todos los parlamentarios asumieran sus responsabilidades. Nosotros, siendo oposición, jamás dejamos al país sin salario mínimo, jamás dejamos al sector público sin reajuste. Muchas veces fuimos nosotros los que apoyamos a los ministros de Hacienda en la concertación. Por lo tanto, a mí me gustaría que existiera una actitud similar de parte de la concertación. Ahora, si ellos no quieren asumir esa función que es elemental y se van de la sala, bueno, por lo menos nosotros podríamos garantizarle con nuestros votos a los chilenos que hay un aumento, un salario mínimo, que haya un aumento de la asignación familiar y que en definitiva, después de casi un mes de una demora, a mi modo de ver, absolutamente injustificable, se puede dar luz verde a un incremento que, claro, puede que no sea una cifra gigantesca, pero es el doble de la inflación de los últimos 12 meses. Senador, ¿y quién va a pagar el costo político de eso? Se lo pregunto porque hoy día en la concertación dicen, bueno, si nosotros no estamos presentes y no concurrimos con los votos, el responsable de ese aumento, que a juicio de la concertación es poco, será el gobierno. Pero por otra parte, desde el oficialismo se dice que aquí hay populismo de por medio, que hay mucha demagogia, hay irresponsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. El costo político de esos 193.000 pesos, ¿quién cree usted que lo va a pagar? Mire, la realidad es que a mí no me importa mucho quién paga el costo político. A mí lo que más me preocupa es la incertidumbre que se crea, la tensión que ha afectado a más de 600.000 familias porque no saben si este mes van a tener el reajuste o no lo van a tener. Yo creo que esa es la irresponsabilidad con que ha actuado en este caso la concertación. Yo le quiero decir que nosotros, siendo oposición, hubo proyectos de reajuste que se demoraron 2 días o 3 días en salir aprobados. Hubo proyectos de reajuste que eran
resistidos por parlamentarios de la Concertación, y nosotros dimos los votos a favor, sin considerar si había costo o ganancia política, porque la realidad es que cuando se juega con una situación que, claro, son alrededor de un 15% de los trabajadores chilenos que están afectados por el mínimo, porque el resto afortunadamente gana más. Pero ese 15% son cerca de 700 a 800 mil familias que sí sufren cuando hay una situación como esta. Ojalá el salario mínimo y la economía de nuestro país permitiera que los ingresos fueran mucho más altos, pero la realidad es que no se puede jugar con los sentimientos de la gente, que es al final la gente más necesitada. Si los que están en el mínimo son las personas que tienen menor educación, son las personas que están de los sectores más pobres del país, son las personas que desgraciadamente no tienen las calificaciones que tienen otros, entonces con ellos no se puede jugar. Senador, ¿tiene usted que hacer algún comentario respecto de los dichos del senador Frey, que dijo que esta propuesta de salario mínimo del aumento era ratón? Textualmente así lo puso él. Mire, yo creo que es una ofensa no solo para el gobierno, es una ofensa para muchos trabajadores que hacen un esfuerzo muy grande y que desgraciadamente, no por culpa de ellos, sino que por culpa de un país que no ha logrado dar la educación suficiente, que después de 20 años sigue con los mismos problemas de mala calidad de educación, tienen que optar por un trabajo con un salario mínimo. A nadie le gusta eso, pero realmente cuando se habla de un reajuste ratón o de un sueldo miserable, se está ofendiendo a personas que no por culpa de ellos tienen que optar a estos trabajos. Quienes optan a estos trabajos, como le digo, son las personas menos calificadas. Aquí se ha dicho, son la gente que trabaja en aseo, la gente que trabaja en las porterías, la gente que trabaja en seguridad. Ahora, muchos de ellos tienen otro ingreso, pero igualmente son las personas menos favorecidas dentro de nuestra escala social. Entonces no se puede tratar el reajuste de ratón ni el salario, el sueldo mínimo de miserable, porque las personas que lo ganan no son personas miserables, son personas que no han tenido las oportunidades que los otros, y que yo espero que las puedan tener siempre que hagamos bien las cosas, que seamos serios, que seamos responsables y que el país siga creciendo. Bien, senador, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación con CNN, que tenga un muy buen día. Igualmente, Verónica, buenos días. Hasta luego.